este momento, faltando 5 minutos para la 1 de la tarde, lo tenemos a Fabián Wallman desde la sede del Partido Justicialista en la calle Mateu, donde hay una conferencia de prensa. ¿Fue Fabi? Yo no estoy interiorizado como el presidente. Sí, ¿qué tal? Buen día, buena semana, Carlos. Efectivamente, una conferencia de prensa ofrecida por el abogado de la presidenta del PJ, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que dejó en claro que van a recurrir a la Corte Suprema de alguna manera para la última instancia que tiene que ver este caso, la queja a la Corte para que se retrotraiga la causa y se vuelva a investigar, y además para que García Mansilla, que entró a la Corte por la ventana, no sea parte justamente del convite y no pueda tomar decisión en esto, ya que entró de la mano de Milei, quien además acusó a Cristina y quiere que esté entre rejas prontamente, desviando la atención. Estoy con Teresa García, senadora de la provincia de Buenos Aires, y la primera pregunta, ¿qué tal, Teresa? Gracias por recibir a la patriada. La primera pregunta tiene que ver justamente con esta semana, con esta posibilidad que tanto se insiste que la Corte Suprema defina dejar de lado este recurso ante la Corte y de esta manera avale el juicio por la causa de vialidad. Bueno, no extraña, digamos, que aparezca con insistencia desde la semana pasada, incluso con el propio Milei instando a esto, con lo que dijo de Cristina, porque es tan tremenda la situación económica y el descalabro económico que tenemos por estos días. Incluso ayer se mencionaba con cierta posibilidad que se desafectara del Ministerio de Economía Caputo. Es tanto, hoy está aumentando el riesgo país, es tanto el descalabro económico que me parece que lo que busca esta decisión, estas palabras de Milei y esta decisión tomada, o casi tomada por la Corte, es justamente desviar el foco de atención. A cuanto más grande es el mal, más grande tiene que ser el escándalo, ¿no? Cosa que además viene sucediendo con Milei desde el primer día de su gestión, cuando aparecen situaciones muy complicadas en el orden económico o de cercenamiento de derechos, inmediatamente aparece algún escándalo para que orbite la cosa en otro lado, ¿no? Y de ese lugar, Carlos, cuando quieras interrumpirme, desde ese lugar, Teresa, ¿cómo evalúas esta situación en la cual, bueno, ya la justicia la condenó y una Corte Suprema que no ha observado muchas causas en las cuales dirigentes populares, organismos defensores de derechos humanos no han sido, digamos, de ninguna manera atendidos por la Corte Suprema ante un gobierno que avasalla continuamente? Lo ha hecho con el DNU, lo ha hecho con diferentes manifestaciones del presidente en contra de la democracia, digamos. Sí, bueno, esto lo hemos visto con mucha más claridad cuando Rosenkrantz sacó el fallo del 2x1, que no hizo falta ni siquiera convocar a la política, hubo una manifestación enorme en las calles en contra de ese fallo. Esta corte tiene estas características mucho más ahora, reprochable con el ingreso de García Mansilla por decreto del presidente. Esta semana va a discutir el Senado o va a tratar los dos pliegos. Espero que todas las fuerzas políticas tomen conciencia de lo que estamos haciendo en el máximo órgano de justicia de la nación. Es la Suprema Corte. No se puede hacer cualquier cosa. Pero yo creo que toda esta ferocidad de estos últimos días en relación a esto tiene que ver con la gran hecatombe económica que estamos sufriendo y que parecen no dar pie con bola, como dicen en el barrio, respecto de cómo salir de esto, porque objetivamente los precios siguen subiendo, el peaje sigue subiendo, el boleto de colectivo sigue subiendo, inflación cero, nada, y esto lo vemos todos los que nos ocupamos de hacer los mandados todos los días, o de vez en cuando, y además con un deterioro, sobre todo de la clase media, ¿no? La clase media, la que tiene expensas que aumentan, alquileres que aumentan, que tuvo que sacar a los chicos del parroquial al que los llevaba porque no tiene alternativa, con un predicamento sobre la educación pública terrible por parte del presidente de la Nación, la inacción en la obra pública que deteriora a todo el mundo y sobre todo
la ausencia de prestación de servicios de salud. Mucha gente que se ha quedado sin su prepaga porque también aumentó y tiene que acceder al hospital público, está sobresaturado. Y además siguen quitando recursos de la salud pública, la atención en medicamentos a los enfermos terminales de cáncer, la atención en cuidados paliativos para los enfermos terminales, que eso es de una crueldad, no sé, nasty, diría yo. Entonces, bueno, frente a toda esta situación, que pudiéramos enumerar 1000 cosas más, obviamente necesita un escándalo del tamaño del desastre que está haciendo, ¿no? Y me parece que por eso es que insta a la Corte a tomar una decisión que, si usted me pregunta, creo que la Corte no debiera tomar. Teresa, buenos días, Carlos Barragán la saluda, ¿me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. A ver, porque yo la verdad que no terminé de entender bien. ¿La queja a la Corte es para que se anule el juicio de vialidad? ¿Para que lo deje sin validez, que eso no cuente más para nada? Bueno, hemos visto todos en televisión la pantalla partida con la argumentación del fiscal, sí. Tomando pruebas de otras causas, digamos. Es una causa que está viciada desde el inicio. Sí. Es una causa que nunca debería haber existido. Así que este recurso ante la Corte por parte del doctor Veraldi tiene que ver con eso. Que anule todo. Exacto. Ahí el problema es que estamos en un estado tan irregular que también el pedido a la Corte es una Corte que ya está integrada por un tipo que entró por la ventana. Exactamente, por eso digo, nosotros vamos a seguir, o por lo menos Cristina y su representante legal, vamos a seguir apelando a la institucionalidad. Digamos, la Corte deberá levantarse entonces una mañana y decir, bueno, la verdad es porque se nos canta que vamos a hacer esto. Discúlpeme el término, pero es lo primero que se me ocurre. Es porque se nos canta que vamos a hacer esto, porque la verdad que no tiene ningún viso de legalidad todo este procedimiento, ¿no? Y lo hemos visto durante toda la fundamentación del fiscal Luciani, y que fue un horror, sobre todo cuando incorporó pruebas de otras causas. Sí. Bueno, en verdad no aceptaron en este momento los planteos de Cristina y la defensa, y ahora, bueno, la Corte tiene que decidir. Nosotros, quiero decir esto porque lo dije hace ratito en otro medio y me parece que es importante. Si las otras fuerzas políticas de este país no reaccionan ante la invasión que estamos sufriendo, una invasión en plena democracia, de métodos que son despreciables, si las otras fuerzas políticas creen que van a zafar si miran para el costado, creo que se equivocan, porque tarde o temprano lo que está en cuestionamiento es el pacto democrático. Sí, claro. Está en cuestionamiento el sistema democrático. Entonces me parece que tiene que haber una reacción generalizada, te guste más Cristina, te guste menos Cristina, porque dentro de poco le va a pasar a un referente radical, y más tarde, bueno, ahora le está pasando a los referentes del PRO en Capital. Entonces me parece que tiene que haber una conciencia, hay que establecer una conciencia de defensa del sistema democrático, y que acá no se pueden hacer las cosas como el emperador quiere que se hagan, ¿no? Estamos conversando con Teresa García, que es senadora en la provincia. Teresa, ¿hay puentes con los otros partidos para... ¿Quedó algo de la conversación política más o menos racional con las otras fuerzas? Imagino yo que algunos dirigentes de nuestra fuerza política estarán hablando en este momento, lo imagino. Ajá. No tengo la confirmación. Sí creo que debiera haberla. Yo soy de las que cree que cuando tenemos estos riesgos como este gobierno nacional, no está en juego la definición personal, ni de un dirigente, ni la definición de un partido. Lo que está en juego es el sistema democrático. Sí. Nos costó muchísimo recuperarlo. No voy a hacer la larga lista de cosas que nos costó, a algunos más que a otros, pero me parece que si no hay una toma de conciencia es un problema. Y creo que Cristina es la presidenta del partido político más grande de América Latina,
que es el PJ en Argentina. Y quien crea que no le va a tocar a su fuerza política es porque por ahí está especulando en armar algún partido vecinalista, qué sé yo. Me parece que si yo fuera integrante de una fuerza política mayoritaria en este país, en este momento estaría mandando mi adhesión, mi solidaridad y mi compromiso a defender el sistema. Sí. Teresa, la paso al tema de la provincia con las elecciones. Al hit del verano. Al hit del verano. Porque, bueno, presentó usted, ¿no? El proyecto para la fecha de las elecciones. Nos cuenta bien, más o menos, no bien, no, porque debe ser largo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué va puntualmente? ¿De qué se trata esto? Es largo, y para el mediodía, con la gente que está comiendo y escuchando su programa, más largo todavía, así que vamos a tratar de ser breves. Nosotros fijamos postura hace mucho tiempo, en el mes de diciembre, en el Consejo del Partido de la Provincia, que es el ámbito de discusión, el ámbito partidario. Fijamos postura respecto del tema del desdoblamiento. En ese momento estaban Sergio Massa, estaba Axel Kicillof y Cristina, donde se fijó la postura de la inconveniencia del desdoblamiento. Luego pasó enero, pasó febrero, no hubo aproximación, no hubo conversaciones de ningún tipo. Algunos de nosotros seguimos diciendo públicamente, hablando de la inconveniencia del desdoblamiento, sobre todo en materia jurídica, en materia procedimental, en cuanto a la implementación de la elección. Dimos todos los argumentos. La semana pasada iba a haber una reunión el día viernes, y el día jueves los diputados de Kicillof entraron al recinto con la Libertad Avanza, el PRO y la Coalición Cívica, y no consiguieron quórum. Por lo tanto, la reunión que estaba prevista para el viernes se pasó para el domingo. En esa reunión tampoco hubo un acuerdo del no desdoblamiento. Se pasó para el martes, y bueno, lo que es cierto que en diputados estaba fijada la postura de la Libertad Avanza, del mileísmo, del PRO y de la Coalición Cívica, y nuestra fuerza política, por prudencia, había esperado a que terminaran las charlas políticas para presentar este proyecto. Este proyecto consta de 2 artículos, es muy simple, y dice: artículo 1, adhiérase a la suspensión de las PASO, que es lo que el gobernador le pidió a la legislatura, y artículo 2, se pide que se convoque en concurrencia con la elección nacional del 26 de octubre. Sí. Razones: la provincia de Buenos Aires no está acostumbrada a votar desdoblando la elección nacional. Razones: economía de esfuerzo. Usted fíjese que si se pidiera el desdoblamiento para el 13 o mediados de septiembre, apenas quedarían 3 semanas y media después del escrutinio hasta la elección nacional, con lo cual nos parece que no tiene razonabilidad. Así que bueno, hemos presentado este proyecto esperando que sigan las charlas, esperando que este proyecto signifique también la apertura de conversaciones con otros fundamentos. Le sugiero a usted, no a su audiencia porque es muy largo, que cuando pueda lea la fundamentación, porque es inapelable. Hay muchos, los intendentes redactaron un documento pidiendo el desdoblamiento, son muchos. ¿Por qué quieren el desdoblamiento? Porque alguien equivocadamente, me parece que explicó que la única manera de defender el territorio, o sea, un concejal más o un concejal menos, era con desdoblamiento. Cuando en verdad la defensa del territorio va muy atada al planteo nacional. Digamos, yo no creo que haya un concejal más en algún lugar que pueda llevar adelante las políticas que necesita el territorio con un gobierno como el de Milei. Digamos, acá la discusión es con el gobierno de Milei, que además ha afectado profundamente al gobernador y a la provincia. Le recortó los fondos de seguridad, recortó todos los programas, está con la motosierra activa en la provincia de Buenos Aires. Entonces, creer que desde un pequeño territorio uno puede resolver la cuestión macro, la cuestión más grande, que es la gente en la calle, los despidos, la verdad que es poco menos que inocente. Me parece que ahí hay un error de lectura por parte del territorio.
Respeto la voluntad de los intendentes y el pronunciamiento, pero me parece que hay un error de interpretación de a quién le tenemos que dar la batalla este octubre, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, hay un lado de la biblioteca, diría, que dice que es el gobernador el que puede fijar la fecha. Mire, como esta pregunta me la hacen casi hasta en mis sueños, sí. Le leo. El artículo 83 de la Constitución dice, las elecciones para diputados y senadores tendrá lugar cada 2 años, en la fecha que la ley la establezca. Nosotros con este proyecto de ley establecemos que la fecha es la concurrencia con la elección nacional. Ajá. Sé que me has respondido desde el Ministerio de Gobierno hoy a la mañana, no lo vi, pero sé que me han respondido, invocando el inciso 7 del artículo 144 de la Constitución, que dice lo siguiente: entre las atribuciones que tiene el gobernador es convocar al pueblo de la provincia a todas las elecciones en la oportunidad de vida. La oportunidad de vida está descrita anteriormente, que es cuando la ley lo establezca, sin que por ningún motivo pudiera diferirlas. Es más que clara la Constitución. Uh-huh. Yo no voy a discutir la Constitución con el ministro de Gobierno, le sugiero que la lea bien, y si hay interpretaciones forzadas, bueno, digamos, no sé, ya tiene más que ver con posicionamientos políticos que con la letra de la ley, ¿no? Teresa, estamos conversando con Teresa García, saliendo de los detalles del hit del verano, yo tengo por lo menos la percepción acá y en la calle y con la gente que me escucha y con la gente con la que charlo, que somos todos compañeros, hay no estamos contentos con la interna. Ya lo sé. Y queremos que se llegue a un acuerdo. Exacto. Mañana, ayer, hoy. Sí. ¿Qué tiene para decirle a tanta gente? Tengo algunos defectos en mi vida, entre ellos es que a pesar de mi edad yo sigo militando. Uh-huh. Conozco la opinión de los compañeros, sé que a todo el mundo lo pone de mínima en una situación incómoda y de máxima en la zozobra de que nuestra fuerza política esté en esta discusión cuando pasan otras cosas. Yo debo decirle que desde la figura de Cristina, que es lo que conozco, y desde su voluntad, ha estado desde el primer momento la voluntad de llegar a un acuerdo con esta postura, que además es caprichosa, porque un desdoblamiento no es el fondo de la política. Me parece que aquí se discute otra cosa, si no, no se entiende, sí. Realmente no se entiende. Sí. Que ya comenzó a discutirse el año pasado con la interna que no fue, con Quintela, digamos, el posicionamiento también tiene que ver con otra cosa. Uh-huh. Pero como no me parece que sea tiempo de mirar para atrás, sino para adelante, las conversaciones no están cerradas. Obviamente Cristina y nuestro espacio político está abierto a charlar estas cosas. Uh-huh. Todo lo que dice la fundamentación del proyecto lo podíamos haber conversado sin problema, porque además se tome la decisión que se tome, tiene que ser tomada en adultez, tiene que ser tomada en sinceridad, digamos, ¿no? Sí. ¿Por qué razón los habitantes de la provincia tienen que sufrir 3 elecciones en la situación que vivimos? No hay ninguna razón. La verdad, los habitantes de la provincia estamos acostumbrados a votar una vez. Uh-huh. Las PASO suspendidas alivian esta situación de votar reiteradamente. Así que yo lo que pido es que si alguien de sus oyentes, alguien de los compañeros con los que usted habla, entiende alguna razón de esta decisión del desdoblamiento, dígamela por privado, porque la verdad que yo ya no tengo, no hay manera de que pueda pensar en un argumento que lo resuelva, ¿no? Teresa, para finalizar y ya la libero, volvamos al principio. Ahora se hizo una presentación, digamos que uno también lo que siente es eso, ¿no? Que estamos discurriendo, pasando por este mileísmo, este gobierno que nos destruye. Exacto. Y a veces parece que estamos haciendo trámites. ¿De qué manera piensa también que podemos defender a Cristina de estas amenazas? Mire, vamos a ver cómo funciona la presentación del doctor Veraldi hoy, pero yo no encuentro otra manera de defender la política, el sistema democrático,
que no sea con la sociedad expresándose. No hay otra manera. Lo hemos visto con la marcha universitaria, no estoy convocando, quiero aclarar, pero podríamos. No veo otra cosa, porque además, insisto con esto, las otras fuerzas políticas tienen que ser también concurrentes en esto. Sí. Hay mucho riesgo. Mire, si toman esa decisión respecto de la presidenta del partido, insisto con esto, más grande de América Latina, no quiero pensar lo que le va a pasar a los partidos minoritarios, ¿no? Sí, entonces, me parece que como quien puede lo más, puede lo menos. Yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo por que la sociedad tome conciencia de los días que vamos pasando mientras aumenta el riesgo país, porque este es otro lugar donde hay que poner la mirada, ¿no? Tal cual. Teresa, le agradecemos muchísimo, le mando un cariño grande, gracias por charlar con nosotros. A usted. Para cerrar, supongamos que pasa lo que nadie quiere que pase y que rechace el recurso de queja esta semana a la Corte Suprema. ¿Qué panorama visualiza para los próximos días desde el PJ? Bueno, obviamente tendremos de inmediato y de urgencia una reunión de todo el PJ nacional, no solamente con los que integramos el PJ, sino con todos los dirigentes nacionales, porque me parece que esta afrenta al peronismo le cuesta mucho futuro. Así que imagino una reunión de emergencia e imagino, sí, acciones que tengan que ver con una respuesta muy firme de todo el arco político. Muchas gracias, Teresa, por estos minutos por la patria. No, a usted. Bueno, Carlos, ¿la seguimos mañana? Dale, Fabi. La seguimos mañana, te agradecemos muchísimo el contacto con Teresa García y la seguimos mañana. Dale. Abrazo grande. Gracias, golazo, Fabi, gracias. Bien, son las 13 horas 17 minutos, estamos a 20 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires, sigue nublado y vamos a escuchar un poco de música. Dale.